Saludos amados en esta hora, Dios les bendiga de una manera muy especial. Este es su programa Caminos Inescrutables y en el día de hoy queremos continuar con la serie de mensajes que estamos llevando acerca de quién es la persona de Jesús de Nazaret. Y en el día de hoy, antes de comenzar a dar un pequeño resumen de lo que en el mensaje pasado estuve hablando sobre la persona de Jesús, pues queremos también en el día de hoy dar unos supuestos necesarios para que podamos entender cuáles mis supuestos que yo traigo aquí a la palabra del Señor, los supuestos que traigo al mensaje de la palabra del Señor, lo que yo creo y lo que yo enseño. Entonces es importante en el día de hoy porque la semana pasada un gran amigo me había sugerido que por favor dijera mis supuestos que yo traigo a la enseñanza de la palabra del Señor. Así que en el día de hoy, antes de hacerlo, quisiera orar. Acompáñame a orar en el día de hoy. Darle gracias al Señor por el privilegio, la bendición que el Todopoderoso Señor nos permite de poder llevar enseñanza de la palabra del Señor. Nuestro propósito es edificar al pueblo de Dios. Llevarle pensamiento crítico al pueblo de Dios para que puedan entender mejor la palabra del Señor, para que puedan apropiarse de la palabra del Señor y que al hacerlo la palabra del Señor traiga bendición a sus vidas, traiga crecimiento espiritual, formación cristiana y formación teológica. Es decir, que queremos que usted piense la palabra del Señor de manera teológica. Así que vamos a orar y una vez que oremos voy a comenzar a hablar de los especialmente 4 supuestos que quiero traer en el mensaje de la palabra del Señor, que son bien necesarios para que nosotros entendamos qué es lo que yo traigo al mensaje de la palabra del Señor, a la educación que trato de dar cristiana. Así que Padre, te damos gracias por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por el Señor Jesucristo, nuestra bendita esperanza. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en el día de hoy. También abra el entendimiento de aquellos y aquellas que nos escuchan, Señor, y que quieren aprender de la palabra del Señor. Ábrales el entendimiento y permite que puedan ser edificados por la palabra del Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bien, amados, el primer supuesto que quiero traer en el día de hoy a esta enseñanza es que yo soy pentecostal. Entonces, en el día de hoy, ser pentecostal o no ser pentecostal quizás no tenga ninguna relevancia. Pero quiero explicarles en el día de hoy la necesidad de explicar qué clase de pentecostal soy. Porque hoy en día decir que soy pentecostal, pues hay tanta variedad. El pentecostalismo ha crecido de una manera vertiginosa en las últimas décadas. Y aparte de que ha crecido, también se ha deformado de una manera muy grande. Y entonces decir hoy que soy pentecostal no quiere decir nada. Así que yo quiero explicar qué clase de pentecostal soy. Y quiero decir que en el siglo XX, a principios del siglo XX, cuando hubieron los primeros avivamientos en Estados Unidos, en Kansas, Topeka, en la calle Azusa, y que de allí el evangelio corrió hacia Puerto Rico, Santo Domingo y los demás países del mundo, el pentecostalismo era un pentecostalismo clásico en el cual hacía un énfasis muy fuerte sobre lo que era ser bautizado con el Espíritu Santo con la señal de hablar en lenguas. Ese énfasis de la señal de hablar en lenguas produjo que en todas las denominaciones cristianas, incluyendo la católica y católica romana, católica ortodoxa y católica romana, habían declarado que los pentecostales éramos una cesta más en el mundo. Ahora bien, para la década de los 60, cuando el evangelio siguió creciendo y parte de nuestros hermanos y hermanas pentecostales comenzaron a educarse en la academia, la iglesia romana, la iglesia de Roma, la iglesia católica romana, comenzó a enviar emisarios a la academia para escuchar de boca de los académicos qué era realmente el pentecostalismo, qué era esta denominación que estaba creciendo de una manera vertiginosa. Bueno,
Para hacerle todo este cuento largo, corto, para la década de los 60, el Papa de Roma declaró que la iglesia pentecostal era la cuarta familia de la fe cristiana en el mundo. Es decir, que en la familia de la fe se reconoce mundialmente a la Iglesia Católica Ortodoxa como la primera iglesia desde los apóstoles hasta aproximadamente el siglo X, a mediados del siglo X, cuando la Iglesia Ortodoxa se separa de la Iglesia Católica Romana por dos situaciones que ellos entendían que no estaban bien. Número uno, que ellos entendían que el Papa no era quien tomaba la única decisión de la Iglesia, y número dos, el Filioque Quid, en el cual se añadió al credo de la Iglesia que el Espíritu Santo venía no solamente por el Padre, sino también por el Hijo, lo que se llama la procesión del Espíritu Santo. Ahí la Iglesia en el siglo X, aproximadamente en el 1050, se separa de la Iglesia, lo que se llama la Iglesia Oriental. Y luego aparece otra iglesia en el camino histórico, en el siglo XV-XVI aparece lo que se llama la Reforma Evangélica, que más tarde se va a llamar la Reforma Protestante. Esa es la segunda familia de la fe. Luego de la Reforma viene lo que se llama la Contrarreforma, donde la Iglesia Católica, antes llamada Católica Apostólica, ahora se llama Iglesia Católica Apostólica y Romana. Y luego en la década de los 60, a las iglesias pentecostales se acepta como una fe más, es decir, una hermana fe más dentro de la comunidad cristiana o la comunidad ecuménica, y de esta manera las iglesias pentecostales son reconocidas mundialmente como la cuarta familia de la fe. Claro está que cada una de estas familias de la fe tiene muchos hijos e hijas, pero en cuestiones de agrupación de cada una de ellas hablamos de 4 familias de la fe. Pero en el día de hoy las iglesias pentecostales han ido también diversificándose y tomando otras enseñanzas no evangélicas, no cristianas, no ecuménicas. Y cuando digo ecuménica, me refiero a los 7 concilios ecuménicos en los cuales toda la iglesia cristiana cree. No importa si usted es pentecostal, si usted es bautista, si usted es metodista, si usted es presbiteriano, si usted es anglicano, si usted es Hermanos Unidos, es decir, que toda la familia cristiana cree lo mismo en esos 7 credos ecuménicos. Ahora bien, en el día de hoy hay pentecostales que son unitarios, Jesús solo. Hay pentecostales que son yahwistas, hay pentecostales que son lo que llamamos nosotros neopentecostales. Entonces, hoy en día decir que yo soy pentecostal es decir nada. En primer lugar, porque usted tiene que especificar qué clase de pentecostal usted es. En este caso, yo quiero ser claro con las personas que me ven, que yo soy pentecostal clásico. Lo único que yo no afirmo lo que la iglesia pentecostal afirmaba de principio, ¿ok? Entonces, en ese aspecto soy pentecostal clásico. Lo único que no afirmo, lo mismo que el énfasis que los pentecostales que vinieron de allá del norte de los Estados Unidos hacia Puerto Rico trajeron, como que la bautismo del Espíritu Santo, su evidencia es el hablar en lengua. De ahí en adelante quiero hablar sobre mi segundo supuesto. Más tarde en la serie de mensajes que yo voy llevando, porque yo voy llevando siempre mi estilo de predicar y de enseñar, es que yo voy llevando la palabra del Señor en forma temática, y entonces más tarde yo explicaré todas estas cosas con mucho más detalle. Mi segundo supuesto es que yo soy cristiano pentecostal y soy trinitario. Yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, así como los 7 credos de la iglesia, que son los 7 credos ecuménicos. Toda la familia de la fe lo cree. No soy unitario, ni Jesús solo, ni soy unitario, en este caso que creo en el Padre nada más, y todavía por ahí hay otros pentecostales que solamente creen en el Espíritu Santo nada más. Así que yo soy pentecostal trinitario.
en el día de hoy, cuando hagamos resumen de lo que es el evionismo que hemos estado tocando desde el programa pasado, hoy estaremos dando un resumen y luego explicando el supuesto en el cual el evionismo se afirma, ¿no? se arraiga, que es exactamente el concepto que estábamos explicando ya al final del estudio de la semana pasada. Estábamos explicando sobre ese concepto y lo vamos a estar explicando hoy un poquito más en detalle y hablando exactamente, porque mi interés en el día de hoy no es meramente hablar sobre el supuesto, sino qué implicaciones tiene hoy para la fe cristiana, porque hablar de las enseñanzas antiguas y de las herejías sin hablar las implicaciones que tiene esta enseñanza en el día de hoy y cómo algunas ramificaciones de esa enseñanza siguen hoy en la iglesia o en algunas partes de la iglesia o de las congregaciones. Hay que mirar, ¿verdad?, qué implicaciones tiene esto para la fe cristiana, para la enseñanza de la fe cristiana, porque es la manera de explicar no solamente la herejía, sino qué implicaciones tiene, bien o mal, para la fe cristiana en el día de hoy. Entonces, soy, en segundo lugar, como ya dije, cristiano trinitario. Y número 3, yo creo en que las escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, es inspiración divina. Dios es el Dios de las escrituras del Antiguo Testamento y Dios es el Dios que inspiró a los apóstoles por el Espíritu Santo las escrituras del Nuevo Testamento. Y eso está bien claro en mí y quiero decirlo porque yo no soy cristiano liberal, donde el cristiano liberal no cree en la inspiración de la palabra del Señor y tratan el texto bíblico como cualquier literatura, como se lee el Quijote de la Mancha, como se lee cualquier otra literatura, y yo creo que las escrituras son sagradas, es palabra de Dios. Y número 4, yo soy arminiano, y como arminiano yo creo que todo el pentecostalismo hoy en día, bajo la diversificación del pentecostalismo, muchos han ido cambiando, pero como pentecostal yo soy arminiano. Entonces, no soy calvinista, aunque respeto, amo a los hermanos calvinistas, yo los trato como hermanos porque en ningún lugar en la historia de la iglesia se ha declarado el calvinismo como una herejía. De la misma manera que puedo decir que en ningún lugar se ha declarado el arminiano como una herejía. Pero en práctica, la iglesia cristiana pentecostales, todas somos arminianas. Entonces, bajo esos supuestos, mientras yo estaré enseñando la palabra del Señor, hablaré en el aspecto, cuando estaré tocando ciertas enseñanzas sobre la soberanía de Dios o sobre la soteriología, estaré explicando que la estoy interpretando como arminiano. Toda interpretación bíblica, quiero decirle a mis amados hermanos que me ven, toda interpretación bíblica se basa en supuestos filosóficos, teológicos, naturalistas, psicológicos. Entonces, tenemos que tener cuenta a la hora de interpretar cuál es el supuesto que estoy usando para interpretar ese texto divino. ¿Por qué? Porque a la hora de interpretar el texto divino, yo estaré haciendo adjudicaciones que quizás ni bíblicas son, porque estoy asumiendo un aspecto de la filosofía para interpretar el texto bíblico. En toda la Biblia, todo intérprete bíblico, todo comentario que usted lee, todo estudio bíblico que usted da, está bajo supuestos. Lo que pasa es que quien lo escribe muchas veces no se lo dice. Pero en la teología contemporánea se practica de que el que escribe, el que hizo una investigación, hable y explique el supuesto que trae al estudio bíblico. Así que en el día de hoy, yo he cumplido hoy con la demanda que me pidieron que por favor explicara cuáles son mis supuestos que yo traigo a la enseñanza de la palabra del Señor. Así que, dicho esto, voy a resumir en 5 minutos lo que la semana pasada estuvimos hablando sobre el evionismo. Y estábamos hablando que el evionismo, o parte de ello, se sintieron constreñidos por el interés del monoteísmo. Entonces, en la vez pasada estuvimos hablando sobre, tratando de desarrollar qué es el monoteísmo, cómo se entiende ese monoteísmo dentro de la fe judía, cómo se entiende dentro de la fe cristiana y cómo se entiende dentro de la fe del islamismo.
porque cada una de ellas asume dentro del propio monoteísmo posturas distintas. Son tan graves y tan distintas los supuestos que se toman desde el propio monoteísmo, de este que estamos hablando, del ebionismo, ¿verdad? Que es parte del judaísmo y es parte también de los grupos esenios, porque el judaísmo por naturaleza es ebionista, pero más tarde ese grupo ebionista, que son de aquellos que en la semana pasada estuvimos hablando de aquellos que judaizantes, que seguían practicando o creyendo que Jesús era su Salvador, pero seguían adheridos a la ley mosaica como era la iglesia de Jerusalén. Poco más tarde, Pablo, cuando va llevando la palabra del Señor a los gentiles, va encontrándose con los judaizantes, que son un tipo de ebionista, que ellos iban tras las iglesias que levantaba Pablo para obligarle a los gentiles que se convertían al Señor, que se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés. Entonces, queremos ser específicos sobre ello para que podamos entender qué es lo que la palabra del Señor nos va explicando sobre este asunto. Entonces, tenemos que tener en cuenta que mayor parte, cuando Jesús está predicando la palabra, Jesús es rechazado. La semana pasada hablamos que Jesús fue colgado en el madero con la intención de que había blasfemado porque se hacía igual a Dios. Claro está, la crucifixión se va a dar ahora cuando Pilato no quiere aceptar meterse en asuntos religiosos. Así que el Sanedrín vuelve a reunirse y a buscar entonces otra opción para quitarle la vida a Jesús. Así que luego que ellos fueron votados de allí, de la audición con Poncio Pilato, resolvieron crucificar a Jesús por que se había hecho rey de los judíos, y eso era traición para Roma. Por lo tanto, en esta ocasión lo van a crucificar por traición. Y entonces de ahí es cuando Pilato, una vez que Jesús es crucificado, escribe a la parte de la cabeza del Señor Jesús, escribe en varios idiomas: Jesús, el Rey de los judíos. Entonces es interesante lo que hoy estamos llevando sobre este asunto, sobre lo que es el ebionismo y lo que es el monoteísmo, y vamos a estar explicando lo que empezamos a explicar en la semana pasada, para explicar mejor lo que es el monoteísmo judío, y luego estaremos explicando del judío, que es cronológicamente el primer pueblo que es monoteísta. El segundo es el cristianismo, pero vamos a tocar, después del judaísmo, vamos a tocar lo que es el islamismo, que es la otra religión que es monoteísta, y después que toquemos ellas dos, vamos a estar tocando lo que es entonces el monoteísmo cristiano. De esa manera, vamos a ver la diferencia que hay entre uno y otro, es decir, entre el monoteísmo judío y el monoteísmo islámico, y luego estaremos hablando de la diferencia que hay entre el monoteísmo judío islámico y el cristiano. Ahora bien, en el caso de los ebionistas, ellos negaban la deidad de Jesús, lo tenían como un simple hombre nacido de José y María. Se referían a Jesús como un mero hombre, ya hemos dicho, y que en el bautismo Jesús fue calificado por Dios como Mesías por el descenso del Espíritu Santo sobre él en el bautismo. Al parecer el ebionismo también se relaciona con el judaísmo, como hemos dicho, el esenio. Un poquito más tarde estaremos hablando la persona de la cual lo más cercano que tenemos dentro de la historia sobre los esenios, de donde también sale exactamente o toma la doctrina Mahoma. Entonces, el ebionismo enseñó lo que era el adopcionismo, y el adopcionismo no es otra cosa que Jesús es un hijo adoptado, que cuando la Biblia habla que Jesús es el unigénito de Dios, el hijo unigénito de Dios, ellos lo interpretan como hijo adoptado, es decir, es una calificación que Dios le da a él, pero él no es el hijo unigénito del Padre. Esa es otra. Entonces, aparte de ello, el principio del bien que habíamos hablado la semana pasada y el principio del mal, y dentro del principio de bien estaba
Adán, estaba Isaac, estaba Jesús, que era el principio del bien, y ese principio era masculino, y número 2, por el otro lado, estaba el principio del mal, que es que representa el Dios de este siglo, y que ese principio del mal era femenino, y que habían personas que estaban señaladas como parte de ese misterio de lo que es la enseñanza hedionista sobre el mal. Estaba Juan el Bautista, y entre ellos también estaba el apóstol Pablo. Aparte de ello, mientras ellos están hablando sobre lo que es el principio del bien y el mal, es interesante también mirar que ellos también enseñaban dentro de ese principio que había un profeta, y que ese profeta había hecho encarnación en Adán, había hecho encarnación en Isaac, y así sucesivamente en Cristo y en otros, y que esto era lo que los calificaba a ellos, y que Jesús no vino a abrogar la ley ni nada de esas cosas, y mucho menos vino a salvar, porque él no tenía poder para salvar, que lo que vino fue a enseñar a la gente a guardar la ley de Moisés. Estos son los principios que encontramos en el hedionismo. Hay otros que quizás un poquito más tarde, si puedo explicárselos, se los voy a explicar. Pero antes de proseguir y comenzar a explicar sobre lo que es el monoteísmo judaico, quiero leerle una palabra del Señor aquí en el libro de Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso del 1 al 3, la palabra del Señor lee de la siguiente manera: la gloria de Dios y bendición de nuestras almas. Y estoy leyendo de la versión Reina Valera revisada en el 995, y dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Para mí no es molestia el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es útil. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Cuando Pablo habla tener confianza en la carne, está hablando exactamente de mutilar la carne, o sea, la circuncisión. Ok, sobre el monoteísmo judío, habíamos hablado que Dios se había revelado como Dios en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Génesis, capítulo 1, la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Elohim, Barashí. Que cuando hablamos de Elohim estamos hablando de un nombre genérico. El nombre significa Dios, Dios, dioses, diosas, diosa, es decir, en mayúscula o en minúscula, como usted lo quiera poner, plural o singular. En ambas, la palabra Dios es una palabra genérica. Pero cuando Dios va a revelarse a Abraham, Dios se va a revelar como Yahweh, el Dios del pacto, el Dios que entra en relación. Es interesante que en el monoteísmo judío, Dios es el creador de todas las cosas, incluyendo del ser humano. Y que en el monoteísmo judío, el Dios judío es el Dios que crea a los seres humanos conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Cuando nosotros hablamos que Dios creó al ser humano conforme a la imagen de Dios y conforme a su semejanza, estamos hablando de lo que se llama dentro de la teología cristiana inmanencia, es decir, que Dios entra en relación con los seres humanos, y no solamente entra en relación con ella, los crea a imagen y a semejanza de Dios. Entonces eso es importante dentro de lo que es el monoteísmo judío. Segundo, que habíamos hablado la semana pasada también sobre lo que en Deuteronomio habla la confesión judía, en Deuteronomio capítulo 6, donde dice: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno solo es, o como se lee en otras versiones mejores, oye Israel, Yahvé tu Dios, Yahvé uno solo es. Es decir, que cuando hablamos en el Antiguo Testamento de Jehová o de Yahvé, que es la traducción más cercana al tetragramatón, cuando estamos hablando de las 4 consonantes hebreas, estamos hablando de un Dios único. Yo soy único. Tenemos que recordar que cuando Dios se va revelando, hay una progresión en la revelación de Dios. Es decir, Dios va revelándose poco a poco en la historia, en el crono, en el tiempo. Dios se va revelando poco a poco. No hay una revelación de sopetón, de cantazo, en el cual Dios se revela en todo lo que es Él.
Es decir, que Dios va revelando poco a poco quién es Él a través del tiempo, del crono, ¿no? Y Dios va revelándose poco a poco quién es Él. Es interesante porque Dios se tiene que revelar, mirándolo teológicamente, Dios se tiene que revelar como Dios solo, único, por la sencilla razón que cuando Dios va a libertar al pueblo de Egipto, lo que se llama los Averú, y una gran multitud que salió con él porque todavía no existía Israel. Israel viene a ser después que Israel llega, los Averú llegan a la tierra prometida y entonces toman el nombre de Israel. En el camino era lo que se llama los Averú, era parte del pueblo descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero que dentro de esa multitud que sale de Egipto habían sido invitados, los judíos invitaron, de hecho, o los Averú, mejor dicho, invitaron a los que estaban en Egipto a que si no querían que muriera el primogénito de cada uno, que entrara a las casas de ellos donde estaba la sangre del cordero que había sido sacrificado. La sangre estaba en el dintel, en el umbral de la puerta. De tal manera que los Averú acogieron a sus casas esa noche a todos aquellos que querían ser librados de la ira de Yahvé en ese momento. Aparte de eso, también a la hora de salir de Egipto, Faraón había dado órdenes que saliera todo el que quisiera salir, así que no solamente salió los Averú, sino que salió una gran multitud que tampoco eran descendientes de los hebreos, que más tarde en el camino, en los 40 años en el desierto, van a estar dando problemas todo el tiempo a Moisés, y van a estar levantando problemas en el camino, y van a estar excitando a la multitud misma, de los cuales la Biblia da evidencia del juicio de Dios que cayó por causa de aquellos que no tenían fe en el Señor, que habían salido de Egipto, pero que no eran parte del pueblo de Dios en Egipto. Así que, mirando cronológicamente cómo va caminando la historia, cuando nosotros llegamos en el Nuevo Testamento, se va revelando una segunda persona llamada Jesús. Pero yo no voy a entrar en ello todavía, sino que estoy hablando que dentro del monoteísmo judío, los judíos creían en Yahvé, en Jehová, ¿no? Y que este Dios que ellos creían era el único Dios, que este Dios era infinito, que este Dios era trascendente, que este Dios era eterno. Entonces, ahora que hemos explicado un poco sobre lo que es el monoteísmo judío, vamos a explicar ahora, unos 625 años después de Cristo, va a aparecer la tercera religión monoteísta llamada el Islam, y que el libro de ellos, su Biblia, es el Corán. Y es interesante que cuando el Corán revela quién es Alá, Alá se presenta también como un Dios trascendental, como el único Dios, como un Dios eterno y como un Dios que crea al ser humano, pero cuando Alá crea al ser humano, Alá no crea al ser humano a su imagen ni a su semejanza. Es decir, que ya aquí cuando hablamos de esta tercera fe monoteísta, estamos mirando la diferencia que hay entre el judaísmo. El judaísmo enseñaba que Dios nos había creado conforme a su imagen y a su semejanza. Cuando miramos al islamismo, Alá crea a las personas, pero no los crea a su imagen y semejanza. ¿Dónde estriba la diferencia de que aquí en este lado Jehová crea a uno conforme a su imagen y semejanza, y en este lado Alá no nos crea a su imagen y su semejanza? Bueno, dentro de la enseñanza o el supuesto que está detrás de ello es que Alá es solamente trascendente, mientras que en el Antiguo Testamento Jehová es no solamente trascendente, Dios también es inmanente, es decir, Dios entra en relación con la tierra, con el cielo, con los humanos, con toda la creación. Entonces, mientras tanto, Alá solamente es trascendente, Él no es inmanente. Hasta el día de hoy, ningún árabe permite que nadie diga que Alá nos creó conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Así que
cuando nosotros miramos el monoteísmo judío y miramos el monoteísmo islámico, la diferencia de ellos está en la trascendencia. Mientras que Yahvé en el Antiguo Testamento es trascendente, pero a la misma vez inmanente, que entra en relación con el ser humano y su creación, en el islamismo no hay tal cosa como que Alá entra en relación. De hecho, en el Antiguo Testamento se dice que Jehová ama al pueblo. Yo Jehová amo al pueblo. Dios mismo lo dice. Que Dios, en el Nuevo Testamento, el apóstol Juan va a decir que Dios es amor. Mas, sin embargo, en el islamismo Dios no nos ama. Es decir, Alá no ama a nadie. Porque en el islamismo se parte de la premisa que Alá es trascendente, y como es trascendente no entra en relación con el ser humano, ni se impacta por el ser humano, no se impacta por las oraciones que haga un maometano, un islamista, o los árabes. Él no se impacta por las oraciones, por los ayunos, por nada, ni aún por la manera que usan ellos de practicar, porque una de las comunidades monoteístas que más obra hacen son los árabes. Ellos enseñan que Alá busca que sus hijos, ¿no? Su creación, haga muchas obras porque las obras te van a salvar. El problema que encontramos dentro de esta enseñanza del Islam en el Corán es que aunque tú hagas muchas obras y sobrepases las obras que van a cubrir tus pecados, aunque tú hagas eso, Alá no está obligado a salvarte, porque Alá es perfecto. Entonces, la premisa parte de la perfección de Alá, porque la perfección de Alá, cuando se interpreta en el Corán, se va a interpretar filosóficamente, es decir, se va a interpretar bajo la filosofía aristotélica. Y Aristóteles enseñaba que el ser, el Dios trascendente, era perfecto, y por ser perfecto, Dios no podía, y por ser la última causa, la primera y última causa, Dios no podía ser impactado por otra persona, porque dejaría de ser perfecto. En este caso, Alá se interpreta como que es apático, es decir, que Dios, por más oración que usted haga, Él no está obligado a contestarle, Él no está obligado a perdonarle, y mucho menos está obligado a salvarle. Entonces, cuando miramos el islamismo, es distinto al judaísmo, a las enseñanzas israelitas, a las enseñanzas del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento Jehová escuchaba la voz del pueblo, que Dios bajaba y descendía y los ayudaba. En este caso Dios entra en inmanencia, Dios se mueve por la oración del pueblo en el Antiguo Testamento. Habiendo hablado ya, claro está que también hay otro aspecto que quiero hablar sobre Alá, y es que en el islamismo, especialmente en el caso de Alá, otra cosa que Alá tiene distinto a lo que es el Dios del judaísmo, al monoteísmo judío, es que Alá, lo único que relaciona a Alá con Jehová en el Antiguo Testamento es lo que le llaman el origen etimológico de la palabra, porque la palabra Alá es la misma palabra que se usa también para Dios en el Antiguo Testamento, y es lo que se llama la falacia etimológica. Falacia etimológica se habla porque la misma palabra que se usa para el Dios de Israel es la misma palabra que se usa para Alá, pero son distintos. O sea, son distintos en funciones. Son distintos en funciones. Y eso es bien importante que se sepa, para que se sepa que Alá es otra cosa de lo que es el Dios de Israel. Es otra cosa. Ahora, cuando miramos al Nuevo Testamento, cuando miramos la religión cristiana, la fe cristiana, es una fe trinitaria, es monoteísta, cree en un solo Dios, pero esa fe monoteísta es trinitaria. Hay tres divinas personas dentro de ese monoteísmo, que es tres divinas personas, es una sola sustancia, ¿no? Pero un solo Dios. No hay tres dioses,
si no hay un solo Dios. Entonces, partiendo de esa verdad que hoy estamos hablando, quiero hablar ahora sobre lo que es el monoteísmo trinitario, que de hecho es una de las doctrinas más difíciles de interpretar en el Nuevo Testamento, más sin embargo, siendo la doctrina más complicada para hablar. Y cuando digo complicada, es tan sencillo para explicarlo. Es porque Dios, siendo trascendente e infinito, y trascendente, infinito, eterno, es imposible que el ser humano finito, con conocimiento pequeño, muy diminuto, pueda explicar quién es este Dios trascendente. Por lo tanto, cuando hablamos de explicar quién es Dios, nos quedamos siempre en una uñita tratando de explicar quién es este Dios. Entonces, cuando hablamos de la Trinidad es una de las doctrinas más difíciles para explicar, más sin embargo, dentro de la fe cristiana, es tan sustancial, tan importante en la fe cristiana, que para que uno sea cristiano tiene por obligación que ser trinitario. Y esto lo quiero explicar con lujo y detalle, porque como hemos dicho, yo soy pentecostal, ya expliqué lo que mi concepto de pentecostal. Pentecostal va mucho más allá de un letrero que usted le ponga a su templo que diga pentecostal, porque de hecho dentro del pentecostalismo hay miles y miles de iglesias que no se llaman pentecostal, pero son pentecostal. Y bueno, en el día de hoy, vamos a ver católicos pentecostales. No estoy hablando de carismáticos, estoy hablando de pentecostales católicos, católicos romanos, católicos ortodoxos. Van a ver anglicanos, van a ver teólogos e iglesias que son de diferentes organizaciones que son pentecostales, y son pentecostales porque han creído en las carismas del Espíritu Santo, han creído que Dios todavía sigue haciendo milagros, que Dios sana, que Dios interviene. Entonces, ser pentecostal va más allá de un nombre de una iglesia que diga ser pentecostal. De hecho, cuando Juan L. Lugo llegó a Puerto Rico, no existía nombre pentecostal como tal, la organización que estaba cobijándolo a él, porque eran las asambleas de Dios. Entonces, tenemos que ver que pentecostal es más que una organización, pentecostal es mucho más que una iglesia, pentecostal es mucho más que un nombre. Pentecostal es una relación de vida con el Señor, donde nosotros creemos en las carismas del Espíritu Santo, donde nosotros creemos que el Espíritu Santo todavía interviene milagrosamente, que opera milagros, sanidades, que interviene en la dirección de la iglesia, en la ayuda, en la iluminación del texto bíblico. Eso es lo que nos hace pentecostales. En el día de hoy hay reformados pentecostales, así que hoy, como ya les he dicho de principio, pentecostal abarca ahora, en el día de hoy, tanto iglesias de sana doctrina como iglesias que no tienen sana doctrina. Entonces es importante que nosotros miremos esta verdad de la palabra del Señor y vayamos mirando cómo esto se va desarrollando. Y entonces hoy, en el día de hoy, cuando en la década de los 60 se declara el pentecostalismo la cuarta familia de la fe, donde estábamos hablando hace unos minutos atrás, varios teólogos, incluyendo teólogos pentecostales, en este caso Stanley Bergen, que es un teólogo historiador y es pentecostal. Stanley fue uno de los teólogos que rompió el silencio de la Reforma, porque la Reforma, cuando comienza especialmente con Juan Calvino, que fue el escritor que más escribió en la Reforma, porque aunque parte de la Reforma era Martín Lutero, Lutero no escribió. Quienes escribieron fueron los teólogos que estaban, o los hijos como decimos nosotros, los hijos de Lutero fueron los que escribieron lo que Lutero había predicado y había dicho. Lutero no escribió, pero sí escribió Calvino. Entonces Juan Calvino escribió, y él fue el primer teólogo, de hecho, que dividió lo que era la exégesis de la dogmática. Entonces en Calvino vamos a encontrar lo que se llaman los comentarios bíblicos, y Calvino fue un teólogo prominente, muy preparado,
muy alabado, de hecho hasta el día de hoy, dentro de la Reforma, porque como le dije, fue el primer teólogo que divide la dogmática de lo que es la exégesis. Fue el primero que lo hizo, y encontramos en Calvino todos los comentarios de la Biblia excepto el libro de Apocalipsis, y además de ello él hizo todo un libro completo de la dogmática de la fe cristiana. Yo los tengo, y entonces Calvino pues es una columna fuerte dentro de lo que es la Reforma. Pero Calvino, en los mismos comentarios que él escribió, cuando llegó al libro de Primera de Corintios, capítulo 12, 13, 14, él mismo se separó de la enseñanza carismática, diciendo que los dones del Espíritu Santo habían cesado. Eso es lo que se llama el cesacionismo, que es representado hoy exactamente por varios teólogos prominentes, que muchos cristianos tienen comentarios de ellos, como John MacArthur y otros teólogos que son teólogos cesacionistas. Y cuando digo cesacionistas, estoy hablando de aquellos teólogos que hasta el día de hoy ellos dicen que los dones del Espíritu Santo, las manifestaciones carismáticas del Espíritu Santo, cesaron cuando murió el último apóstol y Dios nos trajo las Escrituras, que de en adelante ya no hay más movimiento pentecostal, como decimos nosotros, o carismático, el carisma del Espíritu Santo. Y esa serie de teólogos vienen de la Reforma para acá, desde que Calvino publicó su libro, diciendo que él no eran parte de ese movimiento que se le llama pentecostal. Entonces es interesante que cuando nosotros miramos de la Reforma para acá, vamos a ver cómo la Reforma empezó a ocultar al pueblo de Dios, lo que es la obra carismática del Espíritu Santo. Es interesante que nosotros sepamos eso, porque fue Stanley Bergen en la década de los 60 quien, entrando a los documentos lo que se llaman los documentos oficiales de la cristiandad ecuménica, que son unos 32, 33 tomos. En estos tomos está desde que se crea la iglesia, desde los apóstoles hasta 20 siglos de historia. En esos tomos está toda la historia de todos los filósofos, teólogos, desde la era patriarcal, lo que llaman la era patrística, hasta nuestros días. Pues Stanley Bergen entró dentro de todos esos libros, y de esos 32 volúmenes, él sacó 3 volúmenes. Cuando él publicó su primer volumen, que es lo que se llaman post-Nicene, Nicene, anti-Nicene, es decir, los libros que son antes de Nicea y en Nicea y post-Nicea, todos esos volúmenes están publicados ahí. Cualquiera puede ir a Amazon y buscar a Stanley Bergen y leer los 3 tomos, todos están en inglés, pero son los tomos donde él explica que todos los teólogos de la iglesia, desde la era patrística, desde los últimos apóstoles para acá, todos hablaron de manifestaciones poderosas, milagros del Espíritu Santo. De hecho, en el siglo IV, San Agustín había sido uno de los teólogos, de hecho, que es el más importante teólogo de la cristiandad, de la iglesia ortodoxa. Y cuando nosotros miramos y leemos las obras de San Agustín es uno de los primeros cesacionistas que encontramos en la fe cristiana, ya para el siglo IV de la era cristiana. Y él dice que las obras del Espíritu Santo no son manifestadas ya en el tiempo. Estamos hablando ya del siglo IV, estamos hablando de 9 siglos antes de la Reforma. Y entonces cuando en una de las expresiones que hace Agustín acerca de la obra del Espíritu Santo, él dice que llegó una anciana a la iglesia que él pastoreaba, y entonces la anciana le pide: por favor, obispo, ore por mí porque estoy enferma. Y entonces él en la mente dice: ay, bendito esta pobre anciana que viene pidiendo milagros y Dios no hace milagros. Y ella dijo: bueno, pues ella me está pidiendo que ore, pues yo voy a orar por ella. Entonces él dice que él oró por ella y ella se sanó. Entonces, una vez que él escribe eso, él dice que cuando la anciana se sana, él tiene que
que revisar sus enseñanzas sobre el cesacionismo. Así que Stanley Bergen hizo una obra poderosa y la obra hizo un despertar en toda la familia cristiana. Estoy hablando católicos, católicos ortodoxos, católicos anglicanos, pentecostales, es decir, de toda la fe cristiana. De tal manera que desde la década de los 60 hasta el día de hoy se han escrito cientos de libros acerca de la persona del Espíritu Santo. Hay obras con más de 1000 páginas, otras con más de 800 páginas, otras con más de 600 páginas y otras con más de 400 páginas, todas académicas. Todas académicas. Hay más de 100 obras hoy acerca de la persona del Espíritu Santo. Por eso es que le estoy diciendo que ser pentecostal es más que un nombre, porque hoy en día vamos a encontrar católicos pentecostales, vamos a encontrar carismáticos, vamos a encontrar pentecostales de todas clases, incluyendo desde las que hoy se han desviado de la doctrina de la fe cristiana. Hablando sobre ello, estamos hablando sobre el monoteísmo trinitario, lo complicado que es explicar la Trinidad, pero por otro lado, lo esencial que es para el cristianismo, porque nadie puede ser cristiano. Estoy hablando no de nombre, estoy hablando, nadie puede ser cristiano ortodoxo, cristiano verdadero, es decir, cristiano nacido de nuevo, si no puede creer en esta doctrina de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es interesante que cuando nosotros vemos en el Evangelio la persona de Jesús, este Jesús que anda haciendo milagros, maravillas, predicando el reino de Dios, cuando Jesús es crucificado, muerto, y lo entierran, Jesús resucita al tercer día, y al tercer día de su resurrección, después de su resurrección está 40 días más en la tierra, dándole evidencia contundente a sus discípulos. Y a lo último, no solamente se va a manifestar solamente a los 11, sino que ahora Él se va a manifestar a más de 500 personas, según el registro que encontramos en 1 Corintios capítulo 15. Entonces, antes que Jesús se fuera, la última noche, 24 horas antes de que Él fuese crucificado, Jesús está explicándole a sus discípulos que Él iba a morir, que Él iba a resucitar el tercer día, que Él se iba a ir y que iba a enviar al otro Consolador, al Espíritu Santo. Es interesante que cuando Jesús habla del Espíritu Santo, usa, cuando Él dice, y yo enviaré del Padre al otro Consolador, la palabra que usa allí es alón, es la palabra que significa otro igual que yo, es decir, otro como yo. Y no solamente eso, sino que ya en el capítulo 16, estamos hablando del capítulo 14, ahora estamos en el capítulo 16 del libro de San Juan, Él dice que cuando el Espíritu Santo venga, va a redarguir al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Y va a explicar por qué esas tres cosas se van a cumplir por la obra del Espíritu Santo. Número 3, que el Espíritu Santo iba a estar escondido detrás de la persona de Jesús. Él tomará de lo mío, Él hablará de mí. Él tomará de lo mío y Él hablará de mí. Él me glorificará. En otras palabras, que el Espíritu Santo no viene para glorificarse Él, sino para glorificar, para vindicar a Jesús nuestro Señor. Es interesante que para uno ser cristiano, uno tiene que nacer de nuevo. Y esta obra la hace el Espíritu Santo. Por eso es que el cristianismo es trinitario. Y por eso, por ende, las implicaciones de lo que hoy se llama monoteísmo, en este caso monoteísmo cristiano, es esencial para la fe cristiana, porque nadie puede ser salvo si el Espíritu Santo no opera esa obra reveladora de quién es Jesús. Pablo, en el capítulo 12, verso 3 de Corintios, dice que nadie puede decir que Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Ese mismo Pablo, en el capítulo 12 del libro de Romanos, en los versículos del 6 al 11, él está comenzando a decir, no digas en tu corazón que está muy lejos, ¿quién me llevará al Seol? Porque Él se levantó de los muertos. No me digas quién fue para el cielo. Y entonces dice que esta es la confesión que tenemos nosotros como cristianos, que si confesares a Jesús como Señor y lo creyeres en tu corazón, lo confesares con tu boca, serás salvo. Pero ahora en 1 Corintios capítulo 12, Pablo dice que esa confesión que se hace con la boca
no se hace por decirla, sino que es una operación del Espíritu Santo. Cuando Pablo dice que nadie puede confesar a Jesús sino por el Espíritu Santo, es decir, el señorío de Cristo, con lo cual Pablo en el libro de Romanos capítulo 10 dice que nadie puede ser salvo si no confiesa a Jesús y lo cree en su corazón, que Jesús es el Señor. Allá en 1 Corintios capítulo 12 Pablo dice, este Espíritu Santo es el que opera en el creyente, es lo que se llama dentro del arminianismo, porque yo soy arminiano, es la gracia previniente del Espíritu Santo que Dios opera en el creyente para que éste reconozca a Jesús y pueda decir con su boca, Jesús es mi Señor. Para que uno sea salvo es una obra milagrosa del Espíritu Santo. De hecho, Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y esta obra del nuevo nacimiento es una obra milagrosa del Espíritu Santo. Nicodemo está explicando cómo es posible que yo entre en el vientre de mi madre y vuelva a salir. ¿De dónde sale esta enseñanza? Y Jesús le dice, el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. De tal manera que la obra milagrosa del Espíritu Santo es la primera obra que el Espíritu Santo hace. Yo sé que en la iglesia, el movimiento pentecostal, se ha exagerado dentro de que la obra del Espíritu Santo es mover los bancos, soltarse el pelo, brincar, saltar. Pero la obra del Espíritu Santo primaria ni es ni saltar ni brincar. La obra del Espíritu Santo primaria es traer al pecador al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo lo hace? Es la obra previniente, la gracia previniente de Dios tocando el corazón del pecador, convenciéndole que Jesús puede ser hoy su Señor. Jesús murió por nosotros. Él es nuestro apulotrosis. Él es nuestro redentor quien nos redime. Pero la obra de redención se opera por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien convence al pecador. Saludo a mi hermano Miguel Pérez, que nos envía un saludo. Saludo, mi hermano, te amamos en el amor del Señor. Y reconocemos que esa obra previniente es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente me revela quién es Jesús. El Espíritu Santo me ayuda, lo que se llama pisteo, fe, para que yo crea. Por eso es que Pablo en el libro de Efesios capítulo 2 dice que esto no es de vosotros, esta fe salvadora no es de vosotros, sino de Dios. Porque Dios es el que opera fe para creer que Jesús es Señor. Es la fe salvadora. Esta fe no proviene de nosotros, sino es que es de Dios. Fíjese que el creyente, el inconverso, por ser impotente, incapaz de venir a los pies de Jesús, tiene que ser asistido por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo para que éste reconozca a Jesús como su Señor. Número 2, el Espíritu Santo le da la fe para que crea en Jesús el Señor, pisteo, para que pueda creer. Y el Espíritu Santo no solamente opera esas cosas, sino que lo regenera, lo hace una nueva criatura. Mi hermano, si usted no cree en la Trinidad, usted no es mi hermano en la fe. Usted puede ser monoteísta judío, usted puede ser monoteísta islámico, usted puede ser monoteísta testigo de Jehová, ariano, usted puede ser el monoteísta que cree en el Mesías. Nada de eso lo salva. Nada de eso lo salva. Es la fe cristiana trinitaria. Por eso es que hoy quise explicar lo que es la Trinidad para la fe cristiana. Yo soy trinitario y no puedo dejar de ser trinitario. Sé que hoy hay pentecostales que, de hecho, cuando usted abre Facebook, busca los videos y busca pentecostales avivados o apasionados. Cuando usted viene a ver su teología que está detrás de ellos es unitaria. Son los Jesus only, Jesús solo. Pero yo no soy Jesús solo, porque Jesús solo no me salva. Jehová solo no me salva. Jehová hizo su trabajo en el Antiguo Testamento. Vuelvo a repetir lo que es esa revelación que va abriéndose camino en la historia poco a poco, hasta que ahora se revela en el nacimiento virginal de María esta segunda persona, Jesús.
Y que esta persona, antes de morir, 24 horas antes de nacer, él va a decir, ahora yo voy a enviarle al otro. Eso, de hecho, es una de las enseñanzas más poderosas que hay en la Biblia. Especialmente, yo sé que cuando la gente lee el libro de Juan capítulo 14, sus mensajes son así de pequeños. Pero cuando yo los leo, yo veo allí un mundo para hablar, un mundo para hacer una serie de mensajes. Porque cuando Jesús dice, yo me voy y les voy a enviar al otro, ya estamos hablando de un monoteísmo distinto al monoteísmo judío, donde era Jehová solo, donde Jehová salvaba a su pueblo, lo salvó en el rescate de Egipto, abrió el mar detrás de ellos. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, ni abrir el mar, ni el mar rojo es un mensaje que se predica en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no se habla nada de abrir el mar, ni que esa era la gran obra. De hecho, cuando usted lee el libro de los Salmos, usted va a encontrar este Jehová que abrió el mar, y todo esto era era lo más grande que había en el Antiguo Testamento, y por eso los Salmos. Pero cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, no se habla nada de abrir el mar rojo. Lo que se habla es que en el tercer día se rompieron las ligaduras de la muerte y se levantó triunfante aquel que Roma había dicho que la última arma poderosa del tirano era la muerte, y lo llevan a crucifixión, y Jesús rompe con el sello de Roma y se levanta triunfante y vencedor. Y hace a la iglesia, se levanta como Señor y Cristo. Por eso es que antes de las misiones, antes de Jesús decirle al pueblo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, lo primero que dice es, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que antes de Jesús hacer la comisión para que la gente fuera a evangelizar y a ganar vidas para el Señor, Él dijo, yo soy el soberano del cielo y en la tierra. Yo soy el Señor, porque a mí se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Esa es tu fe en el día de hoy? ¿Eres cristiano trinitario? ¿O eres cristiano unitario, Jesús solo? ¿O tú eres cristiano monoteísta judío? Porque ninguna de estas cosas te va a salvar. Lo que te va a salvar es que tú creas en este Dios cristiano, que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros para salvarnos. Y que esta obra de redención, nuestro Apolo Trosis, que murió por nosotros en la cruz del Calvario, Él envió su Espíritu Santo para que los beneficios de la cruz, los beneficios de su sacrificio fuesen aplicados a todo aquel que cree en Jesucristo como su bendito y exclusivo Señor y Salvador. Así que en el día de hoy, amados, hemos terminado esta charla por el día de hoy. La próxima semana tendremos que seguir con este tema, explicando esto de lo que es el monoteísmo trinitario, y explicar lo relevante que es para la fe cristiana. No hay salvación para el cristiano sin el Padre, sin el Hijo y sin el Espíritu Santo. Estas tres divinas personas son esenciales para el cristiano, de tal manera que el culto cristiano es un culto cristiano, es un culto que es dirigido a la persona que se levantó, que entregó su vida, se levantó entre los muertos, que está sentado a la diestra del Padre y que se ha convertido en nuestra esperanza en el día de hoy. Bien, amados, damos gracias al Señor y saludamos a todos aquellos que nos pueden escuchar y ver, y aquellos que me han pedido que continúe con este mensaje tocante a quién es Jesús. Recuerde, no estoy explicando todavía quién es Jesús. Lo que estoy explicando es las doctrinas que se han levantado y que la iglesia en los concilios, en el primer concilio de Nicea en el 325 en adelante, los demás 6 concilios después de ese, la iglesia declaró herejía todas estas enseñanzas. Estamos tocando primeramente las herejías porque queremos ver de dónde salen, cuáles son los supuestos que ellos toman para enseñar quién es Jesús. Después de todo esto estaremos enseñando quién es esta persona llamada Jesús de Nazaret. ¿Quién es esta persona llamada Jesús que nosotros vemos en la historia de los evangelios? Así que, amados, le hemos tratado de explicar este mensaje de una forma
contextual y contemporánea, llevándole bien claro las enseñanzas de la palabra del Señor, pero también las implicaciones que tienen estas enseñanzas en el día de hoy. Así que oremos dándole gracias al Señor. También saludo a Judith Pérez, a todos aquellos que de alguna manera y otra le dan share, le dan compartir a nuestros videos, porque usted está promoviendo la palabra de Dios, no está promoviendo mi persona. Mi persona aquí no tiene valor ninguno, lo que tiene valor es la palabra de Dios, a cual hoy estamos predicando y tratando de enseñar de una manera correcta para que el pueblo de Dios entienda su fe. Y dicho sea de paso, cuando hablamos de Jesús, de la única manera que nosotros conocemos a Jesús es especialmente porque Dios nos lo revela por su Espíritu Santo. Y segundo, la manera de conocer a Jesús es por medio de las Sagradas Escrituras. Si usted no lee la Biblia, no lee los Evangelios, usted no conocerá quién es Jesús. Así que le invitamos en el día de hoy a leer la palabra del Señor y a estudiarla. Así que el próximo domingo, ya a las 6 de la tarde, proseguiremos con esta enseñanza de la palabra del Señor. Mientras tanto, haremos oración al Señor. Señor, gracias por tu amor y misericordia. Si alguien hoy no conoce a Jesús nuestro Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo se lo revele, lo traiga al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Y aquel que lo conoce, Señor, ayúdalo a edificar su fe en la palabra del Señor, en Jesús nuestro Señor, nuestra roca inconmovible de los siglos. Trae bendición y salud a todos mis hermanos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima ocasión.